Buenos días. Sin duda alguna, temas muy importantes. Pues bien, felicidades a todos por estar aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Tengo un honor en presentar el día de hoy a José Antonio Torres González, de la Universidad de Jaén, España. Es maestro, licenciado y doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de la Universidad de Jaén. Imparte docencia en los grados de educación primaria, infantil y en diferentes másters y programas de doctorado. Ha sido director de Centros de Educación Infantil y Primaria, secretario del Departamento de Pedagogía, director de Secretariado de Ayudas al Estudiante de la Universidad de Jaén durante 2 años y vicerrector de la Universidad de Jaén por 8 años. Coordina programas de doctorado en diferentes países de América Latina y es asesor en diferentes organismos internacionales. Sus líneas de investigación se centran en la formación del profesorado en contextos de diversidad y la organización de instituciones educativas para la inclusión social y educativa. Actualmente participa en el proyecto de investigación Diseño Curricular para Todos, financiado por el Ministerio de Educación de España, la CRUE y la Fundación 11. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, director del Grupo de Investigación, Desarrollo e Investigación de la Educación en Andalucía de la Universidad de Jaén y director de la Revista Internacional de Educación Inclusiva. Pido un aplauso para recibir al maestro José Antonio Torres González. Claro que sí. Bien, buenas tardes. No, buenos días todavía a todos los asistentes a este acto, ¿verdad? Quiero hacer en primer lugar un agradecimiento y una felicitación, un agradecimiento doble, porque el venir a este congreso al que llevo viniendo durante 10 años consecutivos ya, son unos cuantos, el venir a este congreso me permite un agradecimiento profesional, porque me permite aprender muchas cosas, ¿verdad? Y también un agradecimiento personal, porque me permite estar con gente a las que yo quiero y aprecio. Y una felicitación al maestro Humberto y a todo su equipo por garantizar la existencia de este congreso durante tantos años. Bien. El título de mi intervención va a ir ligado a 3 factores importantes: la gestión, el liderazgo y la innovación, porque realmente hablar hoy de inclusión implica una acción multidimensional. A veces nos centramos en el currículum, a veces nos centramos en la formación, a veces nos centramos en las estructuras organizativas, pero es una visión más holística, porque ya lo he hablado yo aquí en este congreso en algunas ocasiones. Y voy a interactuar un poquito. ¿Cuántas personas, que levanten la mano las personas que creen en la inclusión? De las que están aquí. Maravilloso, ¿verdad? Que levanten la mano los que creen en valores como igualdad, equidad, justicia social, solidaridad. Muy bien, magnífico. Que levanten la mano los que crean que la inclusión ya ha llegado a sus centros educativos. No veo ninguna, ¿verdad? Bueno, allí hay. Algunos hay, pero no es tan mayoritario como lo anterior, ¿verdad? Bien, esto le ocurre, bueno, ya le he dicho lo que es. Esto mismo le ocurre a estas personas que están ahí, que son compañeros, ¿verdad? Queremos una escuela inclusiva, preñada de valores como la igualdad, la equidad, la participación. Creemos en la inclusión, pero siempre se preguntan qué podemos hacer. Claro, la inclusión no es algo estático, es algo dinámico, ¿verdad? No es un estado. Decimos, ya hemos llegado a la inclusión, no, ¿verdad?
La educación no acaba nunca. Bien, de ahí que vaya a hablar en primer lugar sobre la gestión educativa y las diferentes perspectivas que se plantean, ¿verdad? Recuerdo que la primera vez que yo fui a una escuela, muy jovencito, a finales de los años 70, era una escuela unitaria. Solo había un profesor, que era yo, y un grupo de alumnos desde los 5 años hasta los 14. Yo no sabía lo que era eso de la diversidad, ni de la integración, ni nada, ni idea. Porque en la escuela de magisterio que yo estudié, en aquella época, no se hablaba de eso. Es más, no tenía alumnos con discapacidad, porque no iban a la escuela. Y entonces, cuando pasaron los años, yo me acordé, pero si yo estuve en una escuela de diversidad, y no sabía mucho lo que tenía que hacer, pero algo hicimos, ¿verdad? Claro, en el ámbito de la gestión, como era yo solo, yo era el director de la escuela también, pero no dirigía a nadie, nada más que a mí mismo. Pero me planteé dirigirme a otras instancias, como era el entorno y la familia, porque con ellos sí podía hacer algo, ¿verdad? Bien, por tanto, cuando hablamos de los parámetros que definen la gestión educativa, hablamos de 5 grandes aspectos que están conexionados, como ahora veremos. No es por una parte uno, todos van unidos. El primero habla de la movilización de los recursos en la gestión. ¿Qué capacidad tenemos para articular recursos que promuevan la inclusión? Un segundo aspecto es la priorización de los procesos, cómo vamos generando procesos que nos permitan ir introduciendo la inclusión, para que ocurra la inclusión. ¿Cómo interaccionamos las personas que estamos en la gestión con los que no están en la gestión, que también conviven, ¿verdad? Es decir, ¿cómo articulamos procesos mentales para que todo el mundo entienda qué es la inclusión, ¿verdad? ¿Cómo nos comunicamos desde la perspectiva de la gestión para generar y mantener diálogos sobre lo que estamos haciendo? ¿Y cómo lo vinculamos, obviamente, con los procesos de enseñanza y aprendizaje? Todo va unido en ese ámbito de la gestión, ¿verdad? Bien, también hemos vivido, yo que ya soy mayor, no viejo, pero mayor, ¿verdad? Hemos vivido diferentes modelos de gestión. No han sido todos iguales, ¿verdad? Hablamos del primer modelo de los años 50 que se refería al crecimiento cuantitativo, ¿verdad? El boom de la escolarización, todo el mundo tiene que ir a la escuela. Es lo que yo llamo en una disquisición filosófica la presencia y la existencia. Queremos que los niños estén, ya están. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿Cómo existen dentro del aula? ¿Verdad? Es lo que yo digo, ¿qué hacer con el ser, con la persona, en el estar educativo? ¿Qué hacemos con ellos, verdad? Bien, por tanto, hay otro modelo después donde se generan grandes reformas educativas, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Posteriormente, el modelo estratégico donde se habla de una visión y una misión de la institución educativa que da paso a los modelos de gestión de la calidad en el que se preocupa mucho por los resultados, los procesos de eficacia y de eficiencia, ¿verdad? Para terminar, en un modelo de gestión más comunicacional donde adquirimos compromisos que compartimos con otros, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que un modelo es mejor que otro? No, creo que podemos combinarlo, ¿verdad? De alguna manera. Porque todavía hay países donde el crecimiento cuantitativo no está logrado. Hay todavía muchos niños que no van a la escuela. Y por tanto, tenemos que seguir insistiendo en esa situación. Bien, si vemos estas dimensiones de la gestión, hablamos de 4 grandes parámetros o aspectos: la dimensión administrativa, la dimensión institucional, pedagógica y la comunitaria. Ambas están circulando constantemente, conexionándose unas con otras, de tal manera que podamos buscar centros inclusivos, pero conectarlos también con el entorno sociofamiliar como finalidad última, ¿verdad?
Porque hablamos de inclusión educativa, pero también tenemos que hablar de inclusión social. La inclusión educativa es una parte de un cilindro que está incluido dentro de la inclusión social, que es la meta, el final, ¿verdad? Bien, fijaros, si esas dimensiones las ponemos en contacto, están contactando aquí, ¿la veis? Nos van a llevar a eso que conocemos como comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Que todo el mundo ha oído hablar. Claro, si hablo desde la dimensión administrativa, hablo de recursos económicos, humanos, de normas, de funciones de cada uno, ¿verdad? Lógica en todas las instituciones educativas y sociales, ¿verdad? Fijaros que muchas veces los profesores siempre nos quejamos, tenemos falta de recursos, ¿verdad? Que todo el mundo dice eso, queremos más recursos. Yo a veces ante esas situaciones digo, dígame los recursos con los que cuenta y dígame después los que necesita, porque a veces no sabemos los que tenemos, ¿verdad? Bien, desde la dimensión institucional, cómo nos organizamos, ¿verdad? Y qué delimitación de responsabilidades damos a cada uno de los miembros de la institución. Desde la opción o dimensión pedagógica hablamos de opciones educativas y metodológicas, de planificar, de evaluar, de acreditar, de actualización de los profesores, y desde el punto de vista comunitario, cómo damos respuesta en aras de esa dimensión social de la inclusión al entorno y a la sociedad a la que nos debemos, ¿verdad? Cómo se relaciona la escuela con el entorno para ver de alguna manera esta situación, cómo la logramos. Bien, las relaciones con la familia y, cuestión muy importante, las redes de apoyo. Ahora cuando hable de la innovación, verán que a veces los centros que promueven la inclusión llegan a agotarse. Muchas veces se agotan en el proceso porque no ven el resultado. Y entonces, claro, para no agotarse hay que establecer redes con otros para apoyarse, ¿verdad? Bien. ¿Qué podemos hacer para que la gestión educativa pueda desarrollarse de manera eficaz y eficiente y podamos llegar a la inclusión? Lo he dicho al empezar, no podemos centrarnos en un aspecto. Fíjense que el gráfico es revelador, que de ese concepto de comunidad de aprendizaje tenemos que poner en conexión el currículum, la estructura organizativa, la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. A veces hemos confundido, cuando salió toda aquella temática de los procesos de adaptación del currículum, todo lo que hacíamos se centraba en el currículum. Como no teníamos estructura, se venía abajo. Volvíamos a comenzar, ¿verdad? Llegó a ocurrir en una escuela que yo visitaba, a ver a un profesor de apoyo, que normalmente solía tener 4 o 5 alumnos de refuerzo educativo. Y cuando fui a su aula, había 30 alumnos en la clase de apoyo. Yo, ¿dónde? ¿Todos son de apoyo? ¿Todos necesitan una adaptación del currículum? Sí, sí. Entonces, no están mal los niños, lo que está mal es el diseño del currículum. Obviamente, ¿verdad? Pues así se hacía, nos centrábamos en eso. Poca formación, mucho currículum, poca estructura organizativa y casi nulos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, para ver el desarrollo de la gestión he recurrido al ciclo de Deming, que es bastante esclarecedor, ¿verdad? Es decir, empezamos a planificar, a hacer, a verificar lo que hacemos y a actuar después. Lo voy a poner un poco más explícito. Planificar para la inclusión significa que tengamos que hacer un análisis que nos identifique con qué actividades puedo llegar a la inclusión. No es algo que nace, que sale del cielo y que nos cae como el maná, ¿verdad? Por tanto, cuando yo estoy planificando ya tengo que prever qué problemas se enfrenta la institución para ese logro, ¿verdad? De ahí que tengamos que hacer un análisis profundo de los datos. Ejecutar ese rumbo que se ha marcado, de alguna manera, para ver qué tipo de acciones y estrategias pueden solucionar los determinados problemas.
Y muy importante, verificar simplemente es comparar, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos al inicio y qué hemos logrado? Por si hubiera que, de alguna manera, volver en el ciclo atrás, ¿verdad? Para reflexionar de alguna manera, determinar cualquier ajuste y actuar. Es decir, si ya que hemos visto los desajustes, si es que se producen entre lo programado y lo realizado, ya en aras de eso que he dicho de la delimitación de responsabilidades, vamos a pedir responsabilidades, ¿verdad?, a los actores. Entonces, planteamos todas las acciones de tipo correctivo que sean necesarias dentro del ciclo para, de alguna manera, buscar un mapeo de procesos que nos permita llegar a una mejora de la institución. ¿De acuerdo? Es sencillo así visto, pero no es fácil. Una primera reflexión, un stop. ¿Cuáles son los modelos que se acercan más al desarrollo de la inclusión? En todo caso, ¿cuál creéis vosotros que sería el ideal? Si te animara o os animarais a ponerlo en práctica, ¿con qué fortalezas y oportunidades podríamos empezar y con qué debilidades y obstáculos se nos pueden presentar? Eso nos lleva al famoso DAFO o FODA, ¿verdad?, análisis de debilidades y fortalezas, para comprobar de alguna manera los aspectos negativos en rojo, debilidades y amenazas, y aspectos positivos, fortalezas y oportunidades. Entiendo, lo digo por experiencia, porque yo he estado mucho tiempo en la escuela antes de estar en la universidad, entiendo que los profesores nos falta tiempo a veces para pararnos a pensar en estas cosas, ¿verdad? Todas las teorías de reflexión sobre la acción de Elliot, etcétera, a veces las sabemos pero no las ponemos en práctica porque no tenemos tiempo, ¿verdad? En algunos profesores, por ejemplo, cuando yo visito Brasil o Paraguay, pues claro, me dicen, profe, si es que yo trabajo en 3 escuelas a la vez, empiezo a las 8 y acabo a las 10 de la noche, ¿cuándo voy a reflexionar? No tengo tiempo, ¿verdad? Bien, si hemos observado algunas cosas desde la práctica, como fortalezas, como debilidades, como amenazas. Primeras debilidades, falta de motivación y de formación, ¿verdad? Fijaros que yo tengo una idea, que creo que la he expresado aquí en muchas ocasiones, de que a veces confundimos la formación permanente, que todo el mundo sabe lo que es, con el desarrollo profesional. La formación permanente es una formación que viene impuesta desde fuera, ¿verdad? Y entonces el profesor dice, que me formen, que me forme la secretaría, que me forme alguien. Cuando hablo de desarrollo profesional, la frase cambia y dice, quiero formarme. Es algo interior. De ahí que a veces los cambios no se pueden imponer. De ahí que haya falta de tiempo, no tengamos recursos, dependemos de que tengamos profesores interesados o no, etc. Pero tenemos muchas fortalezas, ¿verdad?, importantes. En la inclusión, al analizarla, observamos que inmediatamente, ya lo puso de manifiesto el profesor Eico el otro día, es un proceso participativo, obviamente, ¿verdad? Participación y colaboración son 2 elementos que van siempre enganchadas a la palabra inclusión. Si no, sería imposible. También promueve el desarrollo personal del alumno. Hay materiales. Podemos dar coherencia al currículum, efectivamente. Hay también amenazas, la imposición burocrática. Usted tiene que generar un centro para la inclusión. Pues no lo sé si tengo las condiciones o no, ¿verdad? Los cambios normativos, cada día sale un cambio normativo, otra reforma, otra directriz general. Y por tanto nos vemos envueltos, ¿verdad?, o creemos que la inclusión es una moda más que los políticos inventan para, de alguna manera, buscar. Porque fíjense una cosa, hace bastantes años escribí un libro sobre la calidad de los procesos educativos.
Entonces yo hablaba allí de las paradojas de la calidad. Porque fíjense que la gran mayoría de los políticos dicen queremos una educación inclusiva, que ya es difícil, pero de calidad, aún más difícil. Y yo, en un marco sociopolítico, dije una cosa: los políticos hablan de calidad para esconder su incompetencia en educación. Por eso hablan de calidad, porque no sabe nadie lo que es la calidad, salvo que definamos unos estándares de carácter democrático. Si no, es imposible decir qué es la calidad. Dice la gente: he estado en un restaurante y la relación calidad-precio es muy buena. ¿Y qué significa eso? La calidad es excelencia, sí, pero ¿en base a qué? ¿Verdad? Bien. De ahí que yo quiera resaltar que lo más importante en el ámbito de la gestión es la planificación, ¿verdad? Ponía yo ahí una frase que dice: si fracasas en planear, estás planeando fracasar. Ya estamos planeando que fracasamos, porque, claro, en la planificación, cuando un director y su equipo deciden qué hacer para lograr la inclusión, lo tienen que tener claro y determina cómo lo va a hacer, qué estrategia va a emplear, siempre basado en ese proyecto educativo que es, digamos, el mástil del barco al que todos podemos agarrarnos, profesores, padres y familias. Y, por tanto, la gestión, que es un proceso de toma de decisiones, tiene que ver con qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos en primer lugar, por dónde empezar, cómo lo hacemos, con qué contamos y qué obstáculos podemos tener. Bien, voy a enganchar para que no vean que no es, ahora he hablado de gestión, ahora de liderazgo, no, voy a engancharlo porque van juntos. Gestión educativa y liderazgo van juntos. Por tanto, cuando hablamos de un modelo que ya hemos implementado desde hace tiempo, este es un modelo que hicimos sobre calidad de la organización y gestión para promover la inclusión. Y es bien fácil, muy fácil. Tiene como 4 parámetros entrelazados que tienen que ver con la convivencia y el apoyo al alumnado. ¿Cómo generamos procesos de convivencia? Claro, hablar de inclusión cuando hay acoso escolar en las escuelas, pues mire usted, dejemos la inclusión y vamos a hacer otra cosa. Hablamos de liderazgo como una visión estratégica de alianza, hablamos de gestión curricular, cómo diseñamos el currículum, nos basamos en modelos todavía cerrados que tienen que ver con los paradigmas conductistas del aprendizaje, o nos basamos en modelos abiertos, estos tan modernos como el aprendizaje por descubrimiento significativo, etcétera, etcétera. Dependiendo de la opción, entraremos en una dinámica u otra. Y los recursos humanos, financieros, etcétera. Pero bien, una vez que controlamos esta situación de manera interna en los centros educativos, tenemos que salir fuera. Ahora explicaré después los procesos de innovación. La sociedad cada día nos exige responsabilidades, porque la mayoría de las cosas que hacemos están financiadas con dinero público. Y, por tanto, hay que rendir cuentas sobre lo que hacemos. Porque en una empresa privada, cuando rinda cuentas y no haya rendimiento, ya saben ustedes lo que hacen inmediatamente. Pasa que la confortabilidad del funcionariado en la educación hace que, dice uno, yo haga lo que haga, a mí no me va a echar de aquí nadie hasta que me jubile, ¿verdad? Por tanto, esa situación de... Bien, todo esto tenemos que comunicarlo, abrirlo a la comunidad. Es decir, comunicar qué logros hemos tenido en los aprendizajes, qué logros institucionales como institución hemos tenido y cuál es el nivel de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa. Oiga, vayamos a que yo crea que lo estoy haciendo muy bien y la comunidad me está diciendo que no. Por tanto, en esa apertura, contexto, tenemos que buscar esa situación. Bien,
En este proceso descubrimos que todo no vale, que cualquier cosa no vale. Voy a hacer esto por la inclusión. Hoy yo oigo algunas frases que dicen, tengo un alumno inclusivo. Y digo, oiga, ¿eso qué es? No sé lo que es. No tengo ni idea. Por tanto, cualquier cosa no vale. Lo que sí es cierto es que tenemos que establecer estándares democráticos de calidad y que hay cuestiones que son irrenunciables, como por ejemplo la colaboración, y que se necesitan apoyos para esto. De ahí que nuestro esquema de estándar democrático vaya a buscar buenos aprendizajes para todos, ¿verdad? Buenos profesores y buenos procesos de enseñanza y, de alguna manera, buenos centros educativos que se estimulen a través de la participación y el apoyo. Ahí les pongo algunos tan sencillos estándares de calidad por el que sí podríamos definir la calidad de una institución. Ahora sí, mi institución es de gran calidad. Mire, a ver cómo se relaciona con estos estándares. Hay sentido de comunidad, hay una buena dirección, hay buen clima, hay altas expectativas globales de todos, hay calidad en el currículum, cómo se realiza y se optimiza el aprendizaje, seguimiento y evaluación, desarrollo profesional, implicación y recursos. Ahí sí podemos decir, mi centro en este estándar logra parámetros de calidad, pero no hablar de calidad en general que no tiene sentido, ¿verdad? Bien, y ahí empezamos a situar la dirección, que no es lo mismo que el liderazgo, ni lo mismo que el líder, ¿verdad? Y claro, ahí sí vemos que en el marco de una buena dirección, que nos hace falta para lograr la inclusión, hablamos de liderazgo, de gestión curricular, de gestión de los recursos y de gestión del clima organizativo y de convivencia, en consonancia con el modelo que yo había propuesto al principio. ¿Ven cómo se refleja ahí en esta situación? Bien, ahí hay muchos factores, no los voy a enumerar porque la presentación se queda aquí. En el aspecto del liderazgo, cómo se administran tomas de decisiones, los conflictos, etcétera, ¿verdad? No olviden, si han oído o han leído a Stephen Ball, que habla sobre los conflictos entre los profesores, la creación de grupos primarios de presión sobre otros, etcétera, entonces nos damos cuenta que si no hay una dirección que controle, y ahora lo veremos en el modelo, toda esa situación es difícil. Lo mismo con los recursos, no basta con tenerlos, hay que buscar más recursos. ¿Quién toma la iniciativa en la búsqueda de recursos, verdad? Y si hablamos de la gestión curricular, ¿cómo organizamos el diseño y el desarrollo del currículum? Y en los climas, ¿cómo se promueven valores institucionales relacionados con la inclusión? Bien, en definitiva, voy a decir lo que yo he aprendido, que no tiene por qué ser lo que haya aprendido todo el mundo, ¿verdad? Hemos aprendido dos cosas. Que mejorar la dirección y el liderazgo depende de dos dimensiones fundamentales. Una, las condiciones que se dan para el liderazgo y otra, las capacidades que es necesario tener para el liderazgo. Claro, tenemos que ver una cosa, que las condiciones muchas veces se desaprovechan cuando el líder no tiene capacidades y al contrario, las capacidades sin condiciones no prosperan. Eso lo hemos aprendido de la realidad educativa, ¿verdad? También hemos aprendido que las atribuciones y facultades que tiene la dirección tienen un marco global, ¿verdad? Estatal, federal, diríamos en este contexto, ¿verdad? Pero también tienen que ratificarse en los espacios locales. Vayamos a que las directrices que dé el Gobierno de México en el Gobierno de Nuevo León sean de otra manera. Han de ratificarse en todos los sentidos. Y por último, muchas de las capacidades parece que no están, pero las tenemos dentro. Hay buenos profesores, hay gente que trabaja, que colabora, están dentro las capacidades. No vayamos a buscar fuera lo que tenemos dentro y tenemos que aprovecharlo, ¿verdad?
porque muchas veces nuestra labor como educadores o como formadores de formadores, ¿verdad?, es identificar, transferir esos conocimientos para que se produzca ese proceso de inclusión. Bien, y nos preguntaríamos, ¿y qué es el liderazgo? ¿Es lo mismo liderazgo que líder? El liderazgo se puede definir como un conjunto de procesos que orientan a personas y equipos en una determinada dirección. En este caso, orientamos hacia la inclusión o la educación inclusiva, pero nunca por medios coercitivos o de imposición, ¿verdad? Ustedes han visto que he preguntado al principio, ¿todos creen en la inclusión? Hay mucha gente que no cree, ¿verdad? Y dicen aquella famosa frase de Fulan que dice, vamos a cambiar para que nada cambie. Y se puede hacer, ¿verdad? Empiezan las corazas, los miedos profesionales. Vamos a cambiar, sí, pero vamos a cambiar para que no cambie nada, ¿verdad? Las culturas de la confortabilidad. Fíjense en el estudio que hay sobre los ciclos vitales de ustedes y de nosotros. Hay un libro muy bueno que se llama Los ciclos vitales de los profesores, del profesor Manuel Fernández Cruz. Y dice, hay una primera etapa en los profesores cuando salimos de la escuela de maestros ya formados, la etapa de la inmersión profesional. Me voy a comer el mundo, quiero hacer todo, voy a poner en práctica todo lo que me han dicho mis maestros. Hay una segunda etapa, con cierta edad, de confortabilidad. ¿Dónde quiero estar? Donde menos problemas haya. ¿Qué curso elijo? Primero no, porque tengo que enseñarle a leer y escribir y no sé ningún método de lectura, por ejemplo. Voy a los que ya saben, pero que tampoco llegan a la adolescencia, que tienen otros problemas, esos cursos intermedios, qué bonito, qué alegría, ¿verdad? Y hay una tercera y última etapa de pasotismo, ¿verdad? Que dice el profesor, para lo que me queda que estar en el convento, que no me cambien, yo sigo como estoy, ¿verdad? Bien, por tanto, ese concepto de liderazgo se vincula fundamentalmente a generar procesos de sensibilización hacia la inclusión. No olvidemos que la inclusión, el término inclusión, no nace en el ámbito educativo, nace en contraposición, nace en el ámbito socioeconómico. Los grupos económicos, el G9, el G14, el G20, generan procesos de exclusión. Y entonces nosotros decimos, necesariamente tenemos que incluir. Y entonces lo trasladamos al ámbito educativo. Ocurre como cuando hablamos de la normalización que nace en los países nórdicos como condiciones de vida sociales y luego se transborda al ámbito educativo. Y por tanto, bien, también es necesario que ese liderazgo transmita una visión y trate de articular a todos los componentes de la institución educativa. Y por último, cuando hablamos de liderazgo, no olviden nunca que empiezan a crearse tiempos de transformación, de crisis y de incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Bien. Ahí hay una serie de prácticas educativas, pero fíjense cuál es la principal. Hablamos de generar transformación, generar visiones de futuro, comunicar la visión, no basta con generarla, hay que comunicarla a los demás desde el punto de vista del liderazgo. Pero la más importante, habilitar el trabajo en equipo, la colaboración y la participación de todos. Y después empezamos a orientaciones para buscar el logro, consolidar y actualizar el aprendizaje y la acumulación de conocimiento. Bien, hoy día hablamos, el profesor Mel Ascott hace unos años empezó a hablar de lo que se conoce como el liderazgo distribuido. Él solo hablaba de eso. Pero el liderazgo distribuido tiene que ver con el liderazgo pedagógico
compartido, ¿verdad?, que puede distribuirse entre los miembros de una institución y, lógicamente, basado en la colaboración. Hay algunas premisas. ¿Qué cultura deseamos nosotros? Fíjense que yo digo siempre que las culturas, la cultura azteca es un ejemplo, las culturas nacen, se reproducen y mueren, igual que los animales, igual que nosotros. ¿Existe hoy la cultura azteca? No. ¿Existió? Sí. ¿Se reprodujo a lo largo de todo el mundo? Sí. ¿Murió? También. Pues lo mismo ocurre en la escuela. Dice uno, ¿cuál es la cultura deseable en esta organización? Nuestra cultura actual hoy está preñada de individualismo. Mi clase, mis alumnos, mi pizarra, mi tiza, todo es mío. En mi aula que no entre nadie. La cultura de la balcanización, grupos de presión de profesores sobre otros profesores o sobre la dirección del centro. O la cultura colaborativa como cultura deseable, ¿verdad? Por tanto, generar esa cultura no es fácil, ¿verdad? Ocurre a todos los niveles. Dice, a ver, esta universidad no investiga. Y dicen, yo pregunto, ¿pero cuál es su cultura? Su cultura es estar todo el día dando clases. Por tanto, hay que cambiar ese sistema para que tengan tiempo para investigar. Si no, es imposible y se tarda, no se hace en un día. Bien, liderazgo, organización en torno a un proyecto van unidas. El líder tiene que contar con la estructura organizativa. Se reestructura en torno a la organización y además tiene un compromiso para que abandonemos ese tipo de liderazgo de la vieja gobernanza y la regulación normativa constante, ¿verdad? Eso hay que abandonarlo porque entonces es imposible, ¿verdad? Vamos hacia la generación de comunidades profesionales de aprendizaje. Ustedes habrán oído hablar de esa nueva estructura que se dice las organizaciones también aprenden. Y muchas veces dicen, eso es una entelequia, ¿cómo va a aprender la escuela? Sí, las organizaciones están conformadas por personas y si las personas aprenden, las organizaciones también aprenden, ¿verdad? Bien, desarrollar capacidad interna de cambio. Nosotros tenemos que generar el cambio, somos los agentes del cambio, ¿verdad? Eso exige ese nuevo liderazgo colectivo o distribuido, como llama el profesor Esco, ¿verdad?, para promover que la organización aprenda como tal. ¿Y qué características tendría? ¿Verdad? Primera, el liderazgo se aleja de los modelos gerenciales, burocráticos, ¿verdad? Busca formas democráticas y participativas. En segundo lugar, tiene que construir el sentido de comunidad. ¿Qué misión, qué visión, qué propósito tenemos? Es decir, buscar el consenso. ¿Y dónde se busca el consenso? En nuestros proyectos educativos, pedagógicos, no hay otro sitio donde buscarlo, ¿verdad? Perdón. Bien, el director como líder educativo. A veces vemos las fotografías, hoy tenemos el director como líder educativo, lo tenemos aquí. Por favor, amigo. Quiero darle un sencillo homenaje por su siempre y constante valoración y lucha por la educación inclusiva. Y le voy a hacer algunas preguntas. ¿Falsi, por favor? No. Dice ahí, profesor, el directivo es un docente, no es otra cosa como antiguamente existía. No es el enviado del gobierno, es un docente. Y por tanto es el que representa jerárquicamente a la institución. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Ok. Pero su responsabilidad está en organizar, operar y administrar la institución. Pero este señor, que es un docente, también es persona.
y tiene unos ideales. Yo los conozco. Él lucha por la inclusión, ¿verdad? Por tanto, su realización como persona se basa en el desarrollo social, que es donde está buscando el logro de su ideal. Pero fíjense qué cosa más curiosa. ¿Qué problemas tienen los directores y los líderes? ¿Podríamos decir que usted como directivo puede satisfacer a parte de las personas todo el tiempo, a una parte de las personas de su organización? ¿Podríamos satisfacer a todas las personas una parte del tiempo? Digo para que piensen. Y por último, esto sí es una afirmación. Nunca un líder o director podrá satisfacer a todas las personas durante todo el tiempo. Muchas gracias, profesor. Un aplauso para él. ¿Ven lo difícil del liderazgo? Sí, una persona, satisfacer a todas las personas todo el tiempo es muy difícil. Por eso surgen conflictos, ¿verdad? Pero la colaboración es la única manera de poder arreglar esta situación, ¿verdad? Fíjense, situamos la gestión y el liderazgo para cambiar. ¿Ya cuánto me queda? Yo no lo sé. Bueno, si situamos el liderazgo como un control directo, tenemos posibilidades de decidir. Si lo situamos fuera de nuestro alcance, nuestra capacidad de decidir es mínima, ¿verdad? Por tanto, quiero que vean que dirigir es planificar, es organizar, es dirigir, es coordinar y controlar, y liderar es influir. Todos los profesores que estamos aquí y profesoras tenemos una gran capacidad. Hablamos mucho, demasiado, pero escuchamos muy poco. Por tanto, el tema se trata de influir mediante la escucha, la participación, la motivación y la delegación. Bien, claro, ahí tenemos a Superman, Rocha, ¿verdad? Todas esas son las cualidades que piden los diferentes pedagogos del mundo. Carácter, carisma, pasión, visión, capacidad, valentía. Un Mazinger Z, ¿verdad? ¿Cómo podemos aunar? Pero bueno, se intenta, ¿verdad? Bien, no queremos este director. Este líder no lo queremos. Y este tampoco. Queremos un liderazgo que sea un proceso personal y profesional de un directivo, que puede ser, o un equipo para coordinar esfuerzos de todos los miembros y resolver los problemas para lograr los objetivos institucionales. En este proceso estamos viendo cómo el liderazgo atraviesa toda la organización a través de estrategias que buscan la eficacia y la eficiencia, ¿verdad? Bien, y la última parte de mi intervención tiene que ver con la innovación. Y a veces tenemos, voy a poner una transparencia que está más adelante aquí, un entramado terminológico que no nos aclara nada, ¿verdad? Hay como 3 términos que utilizamos constantemente: reforma, innovación y cambio. La reforma no la hacemos nosotros. En todo caso la hacen los albañiles, lo hacemos algo en la casa, ¿verdad? Pero no nosotros en la escuela. Las reformas son cambios a gran escala, top-down, de arriba a abajo, y nos vienen prescritos e impuestos. La reforma del sistema educativo mexicano, esta. Ahora viene innovación. Son cambios más puntuales, desde dentro, ¿verdad? Es decir, cambios desde abajo y desde dentro, desde la propia institución. Y el cambio es el efecto de una innovación. Es que a veces confundimos y decimos innovación y cambio. No, no, no es lo mismo. El cambio es cuando hay el producto de una innovación y que podemos comparar, como he dicho antes, una situación inicial de punto de partida y una final donde estamos. Bien. El centro debe ser considerado
como el eje de cualquier proceso de innovación. Es decir, desde la lógica de la política de gestión, hablamos de políticas educativas que se han basado muchas veces en generar la descentralización y la autonomía, y tenemos nuevas formas de intercambiar centros, familias, recursos, como una nueva forma de gestión. Y la lógica pedagógica nos habla de la eficacia y la eficiencia escolar, y tendríamos que tender hacia esas organizaciones que aprenden y hacia las comunidades de aprendizaje. Es decir, la innovación centrada en la escuela, desde dentro hacia afuera, trata de mejorar esa escuela y, como he dicho antes, para no agotarse, extiéndase en redes y trabaje junto con otros, ¿verdad? Eso anima y motiva. Y desde el punto de vista desde fuera hacia adentro, lo que he dicho antes, tenemos nuevos modos de presión, sociedad, que nos está exigiendo que cumplamos una serie de características, ¿verdad? Evaluación y rendimiento de cuentas. Bien. Y saco aquí a colación la portada de un libro que escribió ya hace años y decía El predecible fracaso de la reforma educativa. Y hablaba, fíjense, de una cosa, no es posible crear y mantener a lo largo del tiempo condiciones para un aprendizaje efectivo de los estudiantes si al mismo tiempo no conseguimos una mejora en el desarrollo profesional de los profesores. Esto digo, hace muchos años, sigue vigente todavía, ¿verdad? La formación conectada a los contextos de trabajo es fundamental, no centralizada. Y, por tanto, la cuestión fundamental se centra en cómo organizar los centros para que se conviertan en comunidades profesionales de aprendizaje, que es de lo que... Bien, ¿qué necesita un centro para convertirse en comunidad profesional? Unas cosas muy sencillas, no pongan nunca retos enormes. Sabemos, está contrastado científicamente, que el desarrollo del currículum va unido al desarrollo de la institución educativa y al desarrollo de los profesores. Eso está claro, ¿verdad? El centro escolar es la unidad de mejora. Pensar en la escuela como una tarea colectiva de todos, ¿verdad? Aprendizaje organizativo o institucional. Pensar en comunidades de aprendizaje como organizaciones que están aprendiendo constantemente y que buscan la cultura de la colaboración. Una base robusta, comunidades de práctica en el desarrollo profesional y extenderse hacia afuera. Una comunidad de aprendizaje efectiva mantiene o debe de mantener el aprendizaje constante de sus profesionales, ¿verdad? Algunas características muy sencillas. ¿Podríamos en un centro educativo compartir valores y visión? Hemos visto que sí. Todo el mundo cree en esos valores. Vamos a compartirlos. Primera condición. No es difícil. Segunda, responsabilidad compartida. ¿Usted qué hace y yo qué hago? ¿Verdad? Tercera cuestión, focalizada en el aprendizaje de los alumnos y en el mejor saber de los profesores. La colaboración, el aprendizaje profesional individual o grupal, eso que hemos llamado la indagación y la reflexión colaborativa de los profesores, comunidad inclusiva, ¿verdad? Fíjense ese esquema, ya voy terminando, para que vean cómo esto se lleva a la práctica. Efectivamente, la enseñanza es nuestra profesión. Nos dedicamos a la enseñanza. No olviden una cosa que yo siempre digo. De educación sabe todo el mundo. El agricultor, el médico, el cerrajero. Todo el mundo sabe de educación. Mas yo no sé de medicina, ¿verdad? Un médico sí es capaz de decirme a mí cómo tengo que educar a su hijo cuando va a la tutoría. Mire, es que yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Todo el mundo sabe de educación. Y ese es un problema grave, porque no entienden la educación o la enseñanza como una profesión. Si buscamos a través de la enseñanza esa educación para todos, tendríamos que tener o saber
¿cuál es el conocimiento base para la enseñanza? ¿Qué tenemos que enseñar, verdad? ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Cuál es el conocimiento de los alumnos y cómo se desarrollan en su contexto? ¿Cómo conocemos la materia y el currículum? ¿Y cómo enseñamos? ¿Qué, cuándo, cómo enseñar? Bien, algunas lecciones que hemos aprendido. La primera, en educación lo que importa es el aprendizaje. Y la enseñanza que mejor lo promueve. Segundo lugar, tiene que estar centrada en el desarrollo profesional de los profesores, en el quiero formarme que he dicho al inicio de mi intervención, en usar los datos de los que hemos hablado en la gestión para tomar decisiones y establecer objetivos, en crear una cultura de colaboración que tenga altas expectativas, el construir relaciones con otros agentes sociales y los profesores que somos los agentes de cambio y que puede variar ese cambio en función de los contextos donde nos desenvolvemos. Bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. No somos responsables de lo que se hizo ayer, del mundo de ayer. No somos responsables del mundo viejo, pero somos responsables del mundo del mañana. Todos los alumnos que trabajan con nosotros somos responsables, por tanto, del futuro. Lo somos todos los que estamos aquí, en este momento de la historia. Por tanto, les animo a que luchen por una educación inclusiva. Muchas gracias. Maestro José Antonio Torres, definitivamente un tema muy importante que nos deja mucho aprendizaje y nos invita a la reflexión. Por ese motivo, la comunidad educativa de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano otorga el presente reconocimiento a José Antonio Torres por su destacada participación en el Congreso Internacional La Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Con gratitud y aprecio, el maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, como director de la Escuela Normal, le ofrece este reconocimiento. Muchísimas gracias, maestro Humberto. Gracias. Seguimos trabajando. Le toca a usted.